Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Como todos los miércoles a las 9 de la mañana, estamos en una emisión más de su programa Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga, de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos también a la gente que sigue esta transmisión por televisión en el canal 24.1. Agradecemos también a quienes siguen esta transmisión en vivo o diferida por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 192-1200, extensión 37120, repito, 192-1200, extensión 37120, o al 442-192-1293, 442-192-1293. También agradecemos mensajes de texto en el número 442-249-8788, 442-249-8788. Agradecemos también sus comentarios en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán, y les recordamos que este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde y que lo pueden ver de manera diferida en el canal de YouTube de TV UAC. Rosalba, buenos días. Buen día, Ángel. Pues hoy con la maestra Rosalba Pichardo, que no nos pusimos de acuerdo, pero los dos venimos de blanco. Pues un tema imprescindible que está en la palestra pública, pues a partir de que un conductor ignorante, lo tenemos que decir, o sea, no es una ofensa, es una característica, decirle a alguien ignorante es simplemente de referirnos a alguien que no conoce de un tema, ¿no? Y todos, hay que recordarlo, Rosalba, pues somos ignorantes en la mayor parte de las cosas. Lo que conocemos es muy poco y la mayor parte de los argumentos los desconocemos, entonces todos somos ignorantes. La situación es que cuando el conductor Javier Alatorre de Televisión Azteca, en una operación de nado sincronizado, como hace la derecha en México, que detonan campañas con argumentos semejantes de manera simultánea en varios medios, pues en el canal, su noticiero estrella, digamos, de Televisión Azteca, que yo hace muchísimo que no lo veo porque yo los noticieros prefiero verlo en TV Capital 21. Que no tienes tele, ¿verdad? De la Ciudad de México. No, claro, tengo televisión. Nada más que veo el noticiero en Canal 14, veo el Canal 11, veo el Canal 22, veo TV UNAM, veo TV UAC. Los canales de información, digamos que son otros, para el caso de la televisión directa. Pero que sí muestra el hecho de cuando gente ignorante toca un tema. Javier Alatorre es una persona totalmente ignorante en lo que significa educación. Por supuesto, no sabe nada, absolutamente nada, de libros de texto, de materiales didácticos, más allá de lo que todos tocamos cuando fuimos estudiantes, quizás los que han sido padres de familia y que sí se preocupan realmente por la educación de sus hijos y revisan los libros de texto. Entonces, pues el ámbito en el que Javier Alatorre habla de los libros de texto, pues es la parte de la ignorancia. Si fuera por Javier Alatorre, todavía seguiríamos creyendo que la Tierra es plana, todavía seguiríamos creyendo que la Tierra es el centro del universo
y que el Sol gira alrededor de la Tierra, o todavía creeríamos que ciertas enfermedades se curan con sanguijuelas que te deben de chupar la sangre. O sea, esa es Javier Alatorre, la parte ignorante. Cierro esta introducción con lo que comenzamos a ver la semana pasada, el lunes pasado, el 8 de agosto, en donde de una manera muy seria y muy responsable, el gobierno de la República presenta a parte del equipo que diseñó, que escribió, que dirigió estos libros de texto. Y pues me da gusto ver a un personaje ligado a Querétaro, un personaje muy ligado a una maestría de larga tradición en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es la maestría en Ciencias de la Educación, en la que muchos compañeros de esta universidad se formaron, pues ahora sí que ni más ni menos que con un gurú, Alejandro Díaz Barriga, uno de los mejores expertos que tenemos en México en didáctica, en pedagogía, en ciencias de la educación, y que formó a muchos docentes de nivel medio superior y superior, muchos egresados de esta maestría en esta universidad, pues en un esfuerzo, pues porque él vive, trabaja en la Ciudad de México, ha colaborado con la UPN. A mí la verdad te voy a decir que me dio confianza el ver a Alejandro, a Ángel Díaz Barriga, perdón, ahorita digo porque me confundí con Alejandro, el ver a Ángel Díaz Barriga me dio confianza, me dio la idea de se están haciendo las cosas bien. Y por el otro lado, ver a Javier Alatorre, Adela Micha, Denise Dresser, Aguilar Camín, criticando los libros de texto, me confirma que se está haciendo bien, porque esta bola de, ahora sí, dispersores de fake news y de mentiras y de calumnias, etcétera, pues quiere decir que eso va bien. Cierro. Me confundí con Alejandro Díaz Barriga porque es su hermano del investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, también muy serio, alguien que en el transcurso de su carrera como matemático profesional se dedicó a la didáctica. A él le debemos, es uno de los fundadores, con todo un equipo del Instituto de Matemáticas de la UNAM, uno de los posgrados más antiguos de la universidad, que surgió en 1980-81, que es la maestría en docencia de las matemáticas. Estamos hablando de programas de 40 años de longevidad, de gente discutiendo sobre didáctica, sobre cómo escribir materiales para los estudiantes, apuntes, notas de clase, fichas de laboratorio. Y bueno, Alejandro, hermano de Ángel, uno de los fundadores de ese programa, que después evolucionó a 2 programas de calidad del CONACYT, la maestría en didáctica de la matemática y la especialidad en didáctica de la matemática, ambos considerados programas de calidad del CONACYT, y grandes formadores de profesores y de investigadores en esta universidad, ya ahí específicamente en matemáticas, aunque claro, no puedes hablar de didáctica de la matemática si no tienes detrás todo un contexto de la didáctica en general. Pues eso es lo que vemos, Rosalba. Yo lo veo. Todo un debate. Vemos, ¿sabes a qué me recuerda a mí? Aquellos debates en la Edad Media, en donde estamos viendo el oscurantismo representado, vamos a ponerle nombre y apellido, pero no es él. Sabemos que Javier Alatorre no lo hace de motu propio. Claro. Muy probablemente recibió la orden de su jefe, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra, de que dijera esa bola de sandeces en la televisión. Y bueno, pues hemos visto que hay conductores a los que se les da la orden de decir sandeces y no tienen vergüenza de decirlos, no se dan cuenta la enorme pérdida de credibilidad y la burla que se hace de ellos por parte de gente que sí sabe del tema. A mí me gustaría, no sé si Javier Alatorre está acudiendo o está enviando parte de Televisión Azteca, parte de un equipo, a las conferencias que se están dando en la tarde, todos los días en la tarde desde la semana pasada, en donde está yendo, comenzó en la primera, la secretaria de Educación Leticia Ramírez, pero también estuvo presente Marx Arriaga, encargado de
como jefe, digamos, y también en la primera estuvo Ángel Díaz Barriga, pero ya han aparecido maestros, maestras que participaron en hacer los libros. Esa es la situación, Rosalba, un debate que parecía superado, parece ser que regresamos en el tiempo a los años 60, cuando la Unión Nacional de Padres de Familia se opone abiertamente a los libros de texto gratuitos, en la época del presidente Adolfo López Mateos, ¿no? Molestos con los libros de texto. Hay que recordar que venimos de la época de la colonia, en donde la Iglesia Católica tenía el monopolio de la educación, donde la inmensa mayoría de la población se quedaba fuera de la educación y por lo tanto condenadas a la marginación y a la pobreza durante generaciones. Mira, Ángel, es todo un debate porque ni siquiera se remonta a los libros de texto gratuito con el, digamos, en el México reciente. Este es un debate a nivel mundial, todos los países del mundo, todas las corrientes filosóficas, económicas, político-ideológicas, desde la creación del Estado Nacional, tienen que ver y toman mucha importancia en la formación escolar y en especial en los instrumentos que se utilizan para esta. Y en especial y definitivo, los libros. Es esencial para cualquier Estado y su sobrevivencia, y ya lo decía Lucas Alamán desde 1828, los 30. La primera intención en México de formar escuelas fue fundamental, y lo decía Lucas Alamán, es básico para poder sostener al Estado independiente, como en esos momentos lo fue México, ¿sí? Independiente de la corona española, por supuesto. Pero, y incluso Lucas Alamán presenta al Congreso una propuesta para el esquema educativo y, por supuesto, de ahí se derivó las formas de producción, etc. Pero se inicia todo un debate en esos momentos en México. Después hay que recordar, con respecto específicamente a los libros, a José María Luis Mora. José María Luis Mora fue más allá todavía en sus ensayos, en la descripción de su pensamiento, pues digamos, y el cómo lo planteaba con respecto a la educación. Para Luis Mora era importante eliminar la influencia clerical en la educación. Ya Luis Mora planteaba la necesidad y cuestionaba, por supuesto, la influencia de la Iglesia en el aparato educativo para México. Pero no olvidemos también que con respecto a la quema de libros, al ocultamiento de los mismos, a la prohibición del libro, desde el periodo de la corona, del México virreinal, pues muchos libros fueron escondidos, muchos libros no se permitían leer. Y precisamente Luis Mora planteaba la necesidad de impulsar la lectura a través de los libros para que las empresas de los libros no quebraran y para que también los libros se abarataran. Sin embargo, bueno, pues la corriente más conservadora y la influencia de la Iglesia y su pensamiento y la práctica misma de la Iglesia, pues eran, y todavía siguen siendo, que es lo peor, siguen siendo, tú lo decías hace un rato, oscurantistas. En gran medida, porque se siguen prohibiendo los libros. Pero esto es parte de una práctica de todo régimen dictatorial, totalitario, y que pretende ser único en formas de pensamiento. En Europa, pues no olvidemos la quema de la Biblioteca de Alejandría. No olvidemos que
en gran medida los libros y el periodo de la Ilustración fueron los detonantes para, en parte, que la condición humana buscara su libertad, en principio, de pensamiento. Y esto aterra muchísimo a los dueños de los modos, a los dueños, primero, de los aparatos de producción, porque la libertad lleva implícito a mayor nivel y capacidad de comprensión en la lectura, lleva mayores posibilidades de concientización de la persona, de los colectivos, de la posibilidad del debate, la posibilidad del análisis, las capacidades de síntesis, la posibilidad de propuesta, la posibilidad de acción en un esquema de libertad individual o colectivo, pero se da cuando haya mayor capacidad de lectura. Entonces, los libros, para la mayor parte de las oligarquías y los sistemas de organización social dictatoriales, son peligrosos. ¿Sí? Entonces, tenemos toda una historia con respecto a los libros. Luis Mora ya planteaba la necesidad del libro gratuito, masificado para la educación en México, desde estos años, desde los 1800, antes incluso de las leyes de reforma. Entonces, bueno, después se viene todo un movimiento, después ya retomemos a Torres Bodet. Torres Bodet también planteaba la necesidad de la libertad en la educación, de la importancia del debate en la educación, de los libros, de la formación del estudiante, en las letras, en el arte, en la cultura general, en las ciencias, etc., ¿no? Entonces, pues Ángel, no es un debate nuevo, se retoma por una simple razón. Se retoma porque la derecha nuevamente se siente y se vive amenazada en sus intereses propios e individuales de un solo esquema de pensamiento filosófico, en donde tienen un solo Dios, el dinero. ¿Sí? Oye, y ya que tocas eso, efectivamente recordarás, en 1959, cuando se da esta primera batalla cultural de resistencia en contra de libros de texto gratuitos, es porque efectivamente hay un debate que tiene mucho que ver y que es muy relevante en un país con 50 millones de pobres, que dejó el neoliberalismo, también hay que señalarlo, en donde el hecho de que tú tengas un mercado, como es el caso de empresas españolas, cautivo de jóvenes, niños que van a requerir permanentemente educación, pues es uno de los mejores negocios del mundo, porque clientes vas a tener siempre, que son los niños y las niñas de las escuelas. Entonces, efectivamente, y además es absurdo, el hecho de que un Estado encargue a empresas extranjeras, como Editorial Santillana, que te haga los libros de texto para tu país. Yo quisiera que la derecha, que los panistas, que son los que están detrás de esta oposición, incluyo al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que primero señaló que sí iba a distribuir los libros y luego sale que siempre no, a Maru Campus, son gobernadora políticas de Chihuahua. Bueno, ellos en realidad nunca dijeron nada. Ellos cuando gobernaron, ellos ya tuvieron 2 sexenios en el gobierno federal. A ellos les tocó implementar la distribución de las leyes de los libros de texto. Era un gobierno federal panista en el que lógicamente tomó todas las decisiones relativas a la impresión, la distribución, la creación de estos libros de texto, pero ahora que están en la oposición, se quejan de que los libros son ideologizantes. Entonces es algo muy chistoso, porque yo me pregunto,
y cuando el PAN estuvo en el gobierno federal, sus libros no eran ideologizantes. Oye, y yo me contesto, claro que sí, nada más que era la ideología panista la que trataban de vehicular en los libros de texto. Afortunadamente hay una pluralidad. La ignorancia le da un peso enorme a los libros de texto, como si no existieran padres de familia, como si hoy en 2023 no existieran otras fuentes de información, principalmente Internet, a la que los niños y las niñas tienen acceso, como si no estuviera la televisión. Hoy en 2023 la penetración de estos medios electrónicos es mucho mayor que en 1959. Entonces tú señalas uno de los aspectos que están detrás de esta situación. Uno, el factor económico. Las empresas que sacaban raja, así como las empresas de Roberto Madrazo, el priista, dueño de Latinus o de Manlio Fabio Beltrones, que sin saber nada, absolutamente nada del sector médico, sin tener laboratorios, se dedicaban a vender medicinas con sobreprecio al sector público. Entonces, esta cuestión es parte de lo que no se atreven a decir, Rosalba. Sí. Hay gente, empresarios molestos, principalmente extranjeros, porque ya no tienen el negocio de un negocio que nunca debería de haber soltado el Estado. Conalitec está aquí en Querétaro, ¿sí? Aquí en el municipio del Marqués. Sobre la carretera 57, ahí ves libros de la impresión. No, porque la 57 es la que va de Querétaro a San Luis Potosí. No, la 57 es la carretera que va de Querétaro a San Luis Potosí. No, yo me refiero a la autopista México-Querétaro, viniendo de Ciudad de México, a mano izquierda, ahí está la Conalitec. A lo mejor también es la carretera 57, no lo sé, es la autopista. Sí. Pero bueno, yo lo que me refiero es el Estado mexicano, no el gobierno. El Estado mexicano tiene la manera, como hacen otros estados, de imprimir sus propios libros, y entonces uno no se entiende por qué se tiene que recurrir a empresas españolas que fabriquen los libros que van a utilizar los niños y las niñas mexicanas. Yo sí quisiera que los panistas nos dijeran en reciprocidad qué empresarios o qué empresas mexicanas del sector editorial imprimen libros de texto en países extranjeros. A ver, que nos digan el nombre de empresas mexicanas que imprimen libros de texto para niños en Estados Unidos o en España o en Francia o en Alemania. Pero se las ponemos fácil. Que nos digan, por reciprocidad, si España va a permitir que empresarios mexicanos les hagan sus libros de texto. Impriman sus libros. Porque ese factor económico es lo que pudiera explicar en gran medida la parte de lo que hace Televisión Azteca. Mira, es un factor, el económico, pero en el fondo y más allá, la intención de la derecha es conservar y preservar las formas de pensamiento, no de liberación o de emancipación, sino más bien las domesticadas. El pensamiento domesticado para no liberar al individuo es lo que importa más a los conservadores, porque esta asociación de padres de familia, desde su origen, en el 1917, que se oponía a la Constitución con respecto en específico al artículo 3 constitucional. O sea, no es gratuito que estos organismos de generación en generación, la clase media conservadora se apropie de estos esquemas de pensamiento retrógrados. Por eso lo de conservadores, porque no quieren modificar sus esquemas de pensamiento, pero no es por un querer o un deseo no explícito, sino está implícito en la continuidad de sus propios intereses, en la preservación de su riqueza, y de ahí la necesidad y el análisis. Qué bueno que esto de los libros de texto
nos trae al debate lo que tenemos que analizar en términos de, y cuando utilizan el concepto comunismo. ¿Qué esconden? ¿Qué esconden cuando dicen que yo no he terminado de analizar esas propuestas de libros, aunque sinceramente es mucho material, es mucho material. Lo poco que he podido analizar, pues tiene que ver desde la perspectiva pedagógica, la perspectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el revisar y preguntarnos para qué sirve la escuela, y seguirnos preguntando para qué sirve la escuela, tanto en México como a nivel mundial, porque estos de la derecha hoy no salen con ese discurso tan masticado de que los van a ideologizar, los quieren adoctrinar. Bueno, pues tú hablabas de la ignorancia, yo diría la elementalidad cognitiva, noxiológica, intelectual de estos personajes no les permite entender que todo proceso educativo en todas partes y los rincones del mundo y que tienen que ver con técnicas, métodos e instrumentos, como lo es un libro de enseñanza-aprendizaje, todos tienen en el fondo un proceso de ideologización y un proceso de adoctrinamiento. Todos. No podemos ocultar lo que se da en los procesos educativos. Aquí lo importante es preguntarnos, revisar, cuestionar y respondernos ¿para qué queremos en México nuevos libros de texto gratuito? ¿Para liberar los procesos de pensamiento de los niños y las niñas del ser humano en México? ¿O para seguirlos domesticando? ¿Nos va a servir la educación para emancipar o para domesticar? Ese es el objetivo que nos debemos de plantear en un principio y de ahí dejarnos claro para qué ha servido la educación en el modelo económico del capitalismo y para qué podría servir la educación en el modelo o estructura económica posiblemente socialista o comunista, que hasta estos momentos yo me preguntaría, y nos lo hemos preguntado en estos debates hasta de café en estos días, bueno, ¿qué es el comunismo? ¿Qué país del mundo es comunista? ¿Para qué sirve y en qué se basa el comunismo? Yo creo que son las grandes preguntas que nos tendríamos que estar respondiendo para entender cuáles son las intenciones de fondo de estos dueños del capital al mencionar el comunismo como un adoctrinamiento cuando eso no existe en el mundo en términos prácticos. Sí, en términos teóricos, pues están ahí las grandes obras de Marx y Engels, claro. Hay que revisar también el socialismo maoísta, pero que nos digan qué país en el mundo es comunista, Ángel. Pues aquí que nos lo digan. Aquí lo tengo, nada más que no pude compartir el mapa, pero bueno. Me metí a buscar países comunistas en el mundo. Hay 5. Nada más. A ver. Cuba, Laos, Vietnam, Corea del Norte y China. Ok. Entonces sería muy interesante que nos dijeran, porque no leen, qué influencia tiene Cuba, que es un mini país comparado con México, 10 millones de habitantes, contra el 10º país más poblado del mundo, que es México. Ni modo que nos tengan esa influencia. ¿O qué tiene que ver México con Laos, con Vietnam o con Corea del Norte? Pero eso sí, los empresarios mexicanos de derecha hacen negocios totalmente con los chinos. Y no saben que los chinos, quien gobierna es el Partido Comunista de China. Entonces, el comunismo, pero se sienten comodísimos. ¿Sabrán las leyes del comunismo? De hacer negocios con un país comunista como China. Entonces uno dice, y incluso Televisión Azteca, te puedo asegurar que Televisión Azteca en sus instalaciones debe de tener material chino. Pues bueno, vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa del media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, pues regresamos aquí en Tetras, Rosalba Pichardo y Ángel Valderas. Agradecemos a la gente que nos escribe con respecto a lo que estamos manejando. Nos dice el señor Luis Sánchez, de la Colonia del Centro, pues que hay una guerra sucia de Televisión Azteca y Salinas Pliego contra el gobierno de la 4T y que muy probablemente está detrás el adeudo que Salinas Pliego tiene de 20,000 millones de pesos con Hacienda, y que esa es una manera de poder presionar. ER nos dice, tema muy interesante, esperemos que el público sea menos crédulo. También Luis Sánchez de la Colonia Centro nos dice, referente al tema de los libros, sabemos que los 4 editores que los elaboraron les quitaron el negocio que tenían PAN y PRI con españoles. Y eso pues les duele en los bolsillos. Por otra parte, la gente está contenta. Lo mismo pasó con las medicinas. Al principio se batalló, pero se les quitó el negocio a estos ladrones que vendían las medicinas a sobreprecio. Y también nos escribe Martín Carrasco, en donde señala que nos escribe de la colonia comunista La Negreta. Dice, los periodistas y comunicadores corporativos, pues ellos simplemente reciben orden de los oligarcas, y coincidimos con Martín Carrasco, no tienen dignidad ni calidad moral para andar abordando esos temas. Y él también insiste que aquí puede ser el problema del adeudo de 20,000 millones de pesos que tiene Salinas Pliego con Hacienda y que no quiere pagar. Y que además dice, en esta campaña es evidente que se sumaron los dueños de editoriales como Trilla, Santillana y otras que se quedaron sin el negocio de la impresión de libros de textos. Por otro lado, la retrógrada Asociación Nacional de Padres de Familia también participa en esa estrategia. Lo ha hecho desde hace más de 100 años, oponiéndose a la educación laica. Exactamente. Además, los libros de texto gratuitos no son utilizados en las escuelas particulares, por lo cual, en los estados gobernados por los prianistas, los perjudicados por la decisión de no entregar esos libros serán los niños pobres los que educan en las escuelas públicas. Exacto. Muy buena reflexión de Hugo Arango. Así y es. además yo me preguntaría quién le da el derecho a Mauricio Curi de no entregar libros, por ejemplo, en Neblinas, a los o niños en pobres. Arroyo Seco o Alanda de Matamoros, que está ahí. Pero bueno, hay una situación muy curiosa, ahora cuando tocaste lo del comunismo, porque digan lo que quieran, por ejemplo, se acaba de celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues eso lo instituyeron los comunistas. El 8 de marzo quedó instituido como Día Internacional de la Mujer Comunista. El 8 de marzo. Y ahorita en el ITER yo quería dar una serie de prestaciones sociales. Derechos laborales. O de derechos laborales que vienen de la ideología comunista. Entonces la gente que nos está escuchando debería de pensar lo siguiente. Tiene un trabajo estable de manera legal donde no te puedan despedir de manera injustificada, y si lo despiden te tienen que pagar una liquidación justa. Eso es gracias a las ideas comunistas. El salario remunerador, ganar un salario que te permita alimentación, vivienda, vestido, transporte, salud, educación y recreación, es una idea comunista. La seguridad social en los trabajos, las vacaciones pagadas y la prima vacacional, la prima de antigüedad, el aguinaldo, participar en las utilidades de la empresa, tener ayuda para vivienda como Fobiste, como Infonavit, tener capacitación y adiestramiento pagado por el patrón, derecho de preferencia cuando quede una vacante, derecho a asociarte, derecho a huelga, tener un contrato colectivo de trabajo, una jornada laboral máxima de 8 horas, el pago de tiempo extra y los días de descanso por supuestamente pagados, son ideas comunistas. En esta universidad tenemos a una gran cantidad de profesores, cientos de profesores, contratados por honorarios. Esa idea no es comunista. La contratación por honorarios es una idea que introdujo el neoliberalismo. Capitalismo en neoliberal. esta Universidad Autónoma de Querétaro, las contrataciones que se dieron o que se empezaron a dar para profesores por honorarios
en los que no se les reconoce antigüedad, que no tienen ninguna de las prestaciones, no tienen vacaciones pagadas, no tienen seguro social, esa no es una idea comunista. Esa es una idea impuesta por el neoliberalismo en todo el nivel superior en México por parte del PAN y del PRI. Lo más patético sería que alguien diga, ay, es que ahí viene el comunismo. Ay, pues qué bueno, porque entonces viene la jornada laboral máxima de 8 horas, el pago de tiempo extra, los días de descanso. Seguridad social completa. Pero esto, así como el Día Internacional de la Mujer, en la que salen panistas, que ahora se ha convertido en feministas, y salen a pontificar, como la señora Denise Dresser, el 8 de marzo, que quieren salir a marchar, pues eso lo instituyeron las mujeres comunistas a nivel internacional, hasta la ONU en su portal de antecedentes sobre el 8 de marzo, sobre el Día Internacional de la Mujer, habla que había antecedentes, por ejemplo, el Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el 28 de febrero tuvo lugar el primer Día Nacional de la Mujer, en febrero hasta 2013, hasta 1913. Estamos hablando, Rosalba, del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, porque la jornada laboral de 8 horas nos llegó de las luchas socialistas y comunistas del norte, de los Estados Unidos. De ahí viene la jornada laboral de 8 horas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Que no leen. Por ahí me gustó mucho un meme del típico que intervienen en esa, que le ha salido muy bien a la librería Gandhi, esos espectaculares, esos rectángulos amarillos, donde te dan frases que te invitan a la lectura. Y justamente uno dice, mira, lee para que no confundas comunismo con humanismo. Porque yo creo que la medalla, y con esto termino, porque hay muy poco tiempo, yo la medalla se la daría al arzobispo de Morelia, que dijo que no ha leído el material educativo, ni lo hará, porque es ideologizante. ¿Qué idea tiene de los libros este señor? A lo mejor piensa que si lo toca, ya se contagió de comunismo, como si lo fuera como un virus. El COVID. Y por último, una pregunta para todos los criticones de los libros de texto. ¿Cuánto tiempo invirtieron para leer y analizar con detalle 43 libros de primaria y 14 libros de secundaria? Que en conjunto son 20,576 hojas. Híjole, por aquí me mandaron un meme en donde dice un logro más del gobierno de la 4T. Ya puso a leer. Hasta los conservadores están leyendo. Y aquí tengo otro meme que dice: México, primer lugar en lectura. En menos de un mes, todo mundo ha leído 57 libros de texto y los ha analizado a profundidad. Yo ando con la moda de decir la palabra patrañas, Rosalba. ¿Quién puede pensar que puede leer 57 libros y 20,000 hojas? Porque todo esto empezó a principios de agosto. Estamos a 16, o sea, ni siquiera el mes. 2 semanas. En 15 días leyeron, mira, tan solo los 14 libros de secundaria. En 14 días, que se leyeron un libro de secundaria completito y los de primaria, ¿a qué horas los leyeron? Ahora resulta ser que los panistas no fueron a trabajar y se pusieron a leer los libros de texto, cuando antes nunca lo hicieron, porque hay un error donde se confunde Querétaro con Guanajuato, que achacan a los nuevos libros de texto, cuando es un error que yo ya lo comprobé con maestras de educación básica, es un error que viene de libros anteriores, o sea, viene ya desde Peña Nieto, y entonces uno dice, híjole,
Es un problema de edición, de revisión, no lo hicieron. Pero les preocupa tanto los libros de texto que durante 6 años no detectaron un error en un mapa. Durante 6 años. Y ahora, en 14 días, son hiperdetectadores de errores. El error. Lo señaló, y sí le creo, a Marx Arriaga, que es el director de este proyecto, que el número de errores en estas 20.576 hojas, dice, no se han encontrado más de 20 errores en 57 libros, lo que representa el 0.09% de todo el material educativo. Fíjate, ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0.1%, sí. El 0.09%. Ahora, Rosalba, los que hemos leído libros, los que hemos escrito capítulos para libros, artículos de investigación, ¿qué texto no trae errores? ¿Por qué suceden las nuevas ediciones de los libros? Hay libros que van en la 20ª edición, en la 30ª, las federratas. Eso sucede, sí. Por ejemplo, en nivel superior, los libros que utilizamos de matemáticas en ingeniería, salen estas nuevas ediciones de libros norteamericanos precisamente porque traen errores. Eso, a ver, no creo que exista ni va a existir libros que no hayan tenido algún error, que después se corrigió y que además ya ves lo que ha sucedido, aparece un nuevo error. Pero bueno, con eso no descalificas a la Biblia, sí. Por ejemplo. No, o sea, no puedes descalificar un libro por un error, que habría que ver también el tipo de error y desde cuándo viene. Muy interesante el debate, Rosalba. Sí, qué bueno que esto nos está permitiendo debatir sobre el modelo educativo en México. Mira, porque hablábamos de pues el modelo educativo, las escuelas y sus libros, pues van a responder a las nuevas necesidades, o deberían de estar respondiendo a las nuevas necesidades de la comunidad, de una sociedad en proceso constante, de renovación constante, de pensamiento, de generación de conocimiento, de las revoluciones técnico-científicas y tecnológicas. Ya vamos en la no sé qué versión del modernismo y a estas alturas se sigue pretendiendo quemar libros, quitarles hojas y prohibir la lectura. Cuando ya estamos casi en la 10ª versión de la modernidad, no es posible, ni lo vamos a permitir. Mira, yo creo que hay 2 cosas que quiero retomar ahorita, Ángel, en esta intervención. Una es aclarar en este debate ideológico con intenciones de fondo económicas que tienen, incluso geopolíticas que tienen los conservadores, este doble fondo que tienen como objetivo, que no lo quieren y no lo pretenden develar. Es decir, ocultarnos su verdadera intención en términos de nadie piense más de lo permitido por el sistema de economía capitalista. Nadie piense más, porque esto los puede llevar a la liberación del sujeto, a la plenitud del pensamiento y su acción, su intelecto del sujeto. Es decir, la concientización, los procesos de concientización. Nadie piense más. Entonces nos cambian términos, nos confunden con los términos, confunden socialismo con comunismo, no entienden cuál es el origen del comunismo en términos teórico-conceptuales, y cuando lo llevan en términos prácticos, lo mencionaba, los 5 países que se manejan como comunistas, que en términos prácticos ya ni lo son. Por ejemplo, el caso de China. China es una economía mixta. Juega con el capitalismo internacional, está en los órganos financieros y juega con el financiamiento internacional. Y así lo podemos ver. Cuba es un caso especial en términos del comunismo, que más bien ahí hay que ver
hasta dónde tienen desarrollados sus modos de producción, sus fábricas, pues digamos que todavía es muy incipiente con el bloqueo. Sin embargo, han podido desarrollar conocimiento en grandes áreas del pensamiento, de la práctica humana, como es la medicina. Tienen el analfabetismo en Cuba, Ángel, hablando de los libros, cero analfabetismo, reconocido a nivel mundial como uno de los países con mayor avance para la niñez, con mayor desarrollo humano, aun cuando no lo tenga en el desarrollo industrial. Bueno, el caso de Cuba es un caso especial que hay que revisar como un país socialista, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro el socialismo, qué es el socialismo y qué es el comunismo. Pues los invitamos a todos a leer a Marx y a Engels para que se entienda en realidad y que nos dejemos bien claro, las teorías del comunismo siguen siendo vigentes para analizar, reflexionar el paradigma del capitalismo real en el mundo. Pues es necesario porque aún tenemos a pocos propietarios en los medios de producción, tenemos a una sociedad dividida en clases. Tenemos que revisar todo esto independientemente de los tamices, de los tabús, y qué bueno que esto está en el debate, Ángel, pero sobre todo en la educación en México, tendríamos que revisar que estos libros de texto gratuito por lo menos nos van a permitir ver que los jóvenes y los niños, en especial la primaria y secundaria, se centren en resolver la enseñanza a través de revisar problemáticas. Eso es muy bueno. Es retomar un poco del modelo Montessori para la enseñanza-aprendizaje, es retomar un poco del modelo de Paulo Freire, es retomar un poco, tal vez también, del modelo de Makarenko para los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde realmente el modelo se recree a partir del niño, la niña y su maestro. Entonces, hay que revisar el modelo educativo, tendremos que revisar, por ejemplo, el conductismo. En los procesos del conductismo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es el que prevalece, el cognoscitivismo, pero en especial el conductismo, hay que revisarlo muy bien en México para irnos deshaciendo, porque es el más nocivo, creo yo, para los procesos analíticos y críticos en el sujeto. Y que es el que quisieran los panistas y los medios de comunicación. Nos escribe Almailiana Herrera, tu exalumna en la Facultad de Psicología. Dice, excelente tema, y dice, muy importante, ella es maestra de secundaria. Muy bien. Dice, bien, muy Analí. importante resaltar que estos libros fueron elaborados por maestros frente a grupo, entre otros, y no solo desde los escritorios de la SEP, como sucedía antes. Y ER dice justamente, esos contratos por honorario han hecho mucho daño a los trabajadores por la inseguridad laboral que representan, que conllevan hasta perjuicios sociológicos. Una cosa que a mí me dio mucha risa de la ignorancia de estos conductores apoyados por el PAN y por la Unión Nacional de Padres de Familia fue, por ejemplo, que dijeron que iban a quitar las matemáticas en los libros de texto. Bueno, yo le recuerdo al público que en el año 2014, que gobernaba el PRIAN, en este caso Enrique Peña Nieto, con apoyo del PAN, se intentó una verdadera reforma en 2014 para eliminar cursos de matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Es decir, si hay alguien que ha querido quitar cursos de matemáticas en este país, es el PRIAN. Y se fueron a la cabeza al Instituto Politécnico Nacional, donde quisieron compactar los cursos de matemáticas, quitando los tópicos por una razón muy sencilla. Ellos lo que querían era ya no formar ingenieros, sino formar técnicos. En un país que importa el 96% de la tecnología que consume, era pegarle ahí. Y ahora, Rosalba, ¿quién instrumentó o quién intentó, porque no pudo,
la comunidad politécnica se levantó, principalmente los estudiantes, fue ni más ni menos que la señora Yoloxóchitl Bustamante Díaz. Ella era la directora del Politécnico y la hicieron renunciar. Tomó posesión como directora en diciembre de 2012 por Enrique Peña Nieto, pero el octubre de 2014 tuvo que renunciar por la enorme presión del paro de labores que instrumentaron estudiantes del Politécnico, ojo, defendiendo que no les quitaran los cursos de matemáticas. Es el PRIAN el que ha intentado quitar cursos de matemáticas. Sí, bueno, exacto. oh sorpresa. Y después de que Yoloxóchitl Bustamante intentó quitar las matemáticas del tecnológico, ¿en dónde terminó la señora? Pues terminó como secretaria, ni más ni menos que como secretaria de Educación de Guanajuato. Ella es la actual secretaria de Educación de Guanajuato desde el 26 de septiembre de 2018, con el inepto gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, que desde que tomó posesión este señor en el estado de Guanajuato, van 11 muertos diarios por cada día que ha gobernado Diego Sinúe. Y bueno, ahí está Yoloxóchitl Bustamante. Sí. Los que deben estar preocupados de que les quiten matemáticas, pues debería ser la gente de Guanajuato, porque ahí les llegó Yoloxóchitl Bustamante, instrumentadora de este Y de plan. que nos quemen los libros, Ángel. Aquí en Exacto. Querétaro Exacto. quemaron la librería Tatabasco. Exacto. Bueno, Pues, nos porque- tenemos que ir, se nos echó el tiempo encima. Nos vemos el próximo miércoles con nuestros compañeros Gonzalo Guajardo, Sergio Becerril. Les saluda Ángel Valderas y Rosalba Pichardo, hasta luego. hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.